en el aposento alto, nuestro lugar preparado junto a Yeshua, desde América del Sur, compartiendo Emet para que Yeshua HaMashiach sea conocido por todos. En esta oportunidad vamos a compartir un tema que se titula ¿Por qué te identificas con Miriam de Magdala? Lucas 8 del 1 al 3 dice: Después de esto, Yeshua viajó de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, proclamando el mensaje de las buenas noticias del reino de Yahweh. Con él estaban los 12 y un número de mujeres que habían sido sanadas de ruajín, esto es, espíritus malignos y enfermedades. Miriam, llamada Magdalit, de quien había salido 7 demonios. Johaná, la mujer de Cusa, el ministro de finanzas de Herodes, Shoshaná y muchas otras mujeres que le asistían de sus propias riquezas. Desde la Edad Media se ha dicho que Miriam de Magdala fue una prostituta, arrepentida por la causa de Jesús erróneamente, pero siempre estigmatizada como prostituta, sin existir pruebas suficientes para determinarlo, pues el catolicismo inventó el prontuario de ella, así como el nombre erróneo del Mesías Yeshua, quien tenía tantos seguidores masculinos como femeninos. Su mensaje tenía implícito una igualdad entre las personas, esto es, entre pobres y ricos, judíos y gentiles, hombres y mujeres. En todos los milagros portentosos que Yeshua realizaba, los incluía a todos, sin discriminación de género. Lo evidenciamos en Mateo 27:55, que dice: había muchas mujeres allí mirando desde lejos, que habían seguido a Yeshua desde Galil, ayudándole. Quiere decir que había muchas mujeres que además estas asistían financieramente de sus propias riquezas. Miriam de Magdala era una mujer adinerada, influyente y clave, que pasó a ser administradora de los bienes para la obra de Yeshua, pues ella entendió que ya sus bienes ni su vida le pertenecían a ella, pues ya tenía un amo, un dueño, un Adón. De acuerdo a los historiadores, se cree que Miriam de Magdala era una de las seguidoras más fieles, más creyente, comprometida, servidora y entregada a Yeshua, inclusive apareciendo en circunstancias donde otros se retiraban, siendo capaz de estar con él aún en los momentos más duros. Las escrituras Kadosh dicen que de ella había salido 7 demonios, por lo que es importante considerar que en aquel entonces un ataque epiléptico o una neurosis se consideraba que el demonio habitaba en el cuerpo, de modo que cualquier enfermo mental era un endemoniado. Se puede suponer que por su posesión de demonios, ella era de naturaleza apasionada e impetuosa. No podemos saber con exactitud de qué se trataban dichas entidades, pero la identidad de prostituta no tiene una base sólida de acuerdo a los historiadores de la época.
Otro concepto que ayudó a la propagación de la idea que hubiera sido prostituta es la similitud de su nombre, Magdalit, con un lugar costero llamado Magdala, actual Migdal, Israel, donde se cree que nació y que fue un centro turístico helenizado, lo que hoy llamaríamos un centro de turismo sexual, pero también era un pueblo próspero en la industria del pescado, ubicado en la costa occidental del Mar de Galilea. Estudiosos creen que al integrar las referencias bíblicas o escriturales, se puede deducir que ella era una mujer adinerada de un pueblo económicamente bien posicionado, probablemente una mujer respetada, integrante de la clase alta judía. La industria pesquera había hecho rico al pueblo de Magdala y probablemente Miriam pertenecía a esa aristocracia. En principio, no hay ninguna razón documentada que nos indique que Miriam de Magdalit fuera un gentilicio de Magdala. Pero en el caso que así lo supusieran los creyentes de la Edad Media, tiempo en los que corrió la idea de que Miriam de Magdala era una prostituta, no existe documento alguno que indique que ella haya sido una adúltera y prostituta. Todo pareciera un chisme popular generado por Roma en la Edad Media. Lo que a Miriam de Magdala le pasó realmente fue esto. En Mateo 12, 43-45 dice: cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Las primeras sanidades realizadas por Yeshua fue liberar a personas atormentadas por espíritus o ruashim inmundos o demonios. Y es indudable que Miriam de Magdala fue una de ellas. Al venir a este mundo, Yeshua desató una guerra espiritual contra estos poderes de las tinieblas que tanto daño han hecho y están haciendo a las personas con engaños, desvaríos, infligiéndoles enfermedades físicas, trastornos emocionales y desórdenes de conducta, entre otras. En este pasaje de Mateo, Yeshua da a conocer puntuales verdades sobre las posesiones demoníacas. En primer lugar, estos poderes ocultos necesitan reposar en un cuerpo. En segundo lugar, estos procuran volver a tomar posesión de las mismas personas que son liberadas, y si hay descuido en la vida de Emuná, que es fe, confianza y obediencia a Yahweh, dejando puertas abiertas a lugares de riesgo o peligro, estos vuelven a hacer estragos en ellas. Pero lo más grave es que no vuelven solos, sino que dicen las escrituras Kadosh, por quien es su autor, que traen consigo a 7 espíritus peores para morar en esas vidas. Al hablar de esto, Yeshua pone énfasis en una posesión inusual que muchas veces pasamos por alto, y que estos espíritus inmundos que vuelven no siempre traen los trastornos anteriores, sino que se manifiestan pasivamente.
Esta posterior posesión de la que Yahshua habla es una posesión en forma de religiosidad que frena el desarrollo de la persona nacida de nuevo y que el poder de Yahweh viene a producir. Yahshua está hablando de un endemoniado religioso socialmente pasivo que aparentemente no necesita liberación, pero su condición es peor que la primera. La casa desocupada, barrida y adornada es una vida que ha descuidado el permanente contacto con Yahshua. No dio el paso de obediencia, de tevilá, inmersión o bautismo. Dejó de lado la Torá, alterando las prioridades por familia, amistades, trabajos u otras excusas comerciales. Sucede también que estas personas confían mucho en sus propias fuerzas, sus propios talentos, sus propias habilidades, sus propios recursos. Y no se dan cuenta que han sido asaltados por poderes diabólicos que le vuelven hipócrita, intolerante con los demás pecadores, carentes de amor y compasión. Es así como también Yahshua describe la mala generación religiosa de sus días. Esto les pedían a él una señal extraordinaria para poder creer justamente en él. Le acusaban de liberar las personas por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Querían matarle, no podían soportar que Yahshua era amigo de los pecadores. Estos individuos eran legalistas que no podían regocijarse con la sanidad de una persona, si era hecha en Shabbat o sábado o día de reposo. No podían tolerar a personas transformadas por el poder de Yahshua y además no podían ver a Yahweh revelado en Yahshua. Esa mala generación de la cual Yahshua afirmó que serían poseídos por espíritus inmundos llenos de maldad, no tenemos nada que sorprendernos de Miriam de Magdala. Miriam de Magdala era integrante del círculo íntimo de Yahshua. Su verdadero nombre no era María, sino Miriam, uno de los nombres femeninos más comunes en la sociedad judía del primer siglo. Se ha concluido entonces Magdala no era su apellido, sino el lugar donde vivía. Se hizo tan importante que vio a Yahshua muriendo en el madero y fue la primera testigo en su resurrección. Yohanan, Juan 20:1 al 18. Dice: temprano en el primer día de la semana, mientras todavía estaba oscuro, Miriam de Magdala fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida de la entrada del sepulcro. Así que vino corriendo a donde Shimeón, Kefa, conocido incorrectamente como Simón Pedro, y el otro talmid o discípulo, el que Yahshua amaba, y dijo a ellos: se han llevado al Adón fuera del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Entonces Kefa y el otro talmid corrieron al sepulcro. Los dos corrieron, pero el otro talmid corrió más deprisa que Kefa y llegó al sepulcro primero. Inclinándose, vio las sábanas de lino allí, pero no entró. Luego la seguían Shimeón, Kefa, y arribó, entró en el sepulcro y vio las sábanas de la sepultura puestas allí. También la tela que había estado alrededor de su cabeza puesta allí, no con las sábanas, sino en un lugar separado, aún doblada. Entonces el otro talmid, que había llegado primero al sepulcro, también entró, vio y confió. Ellos todavía no habían llegado a entender que el Tanakh enseña que el Mashiach tenía que resucitar de entre los muertos. Entonces los talmidín regresaron a la casa, pero Miriam se quedó afuera llorando,
Mientras lloraba, ella se agachó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 malajim, conocidos tradicionalmente como ángeles, vestidos de blanco, sentados donde el cuerpo de Yeshua había estado, uno a la cabeza y otro a los pies. ¿Por qué estás llorando?, le preguntaron. Ella respondió: se llevaron a mi Adón y yo no sé a dónde le han puesto. Mientras decía esto, se volvió y vio a Yeshua parado allí, pero ella no se dio cuenta que era él. Yeshua le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Pensando que él era el jardinero, le dijo: si tú eres el que le llevaste, dime dónde le has puesto y yo misma iré a buscarle. Yeshua le dijo: Miriam. Ella, volviéndose, gritó en hebreo: Rabani, esto es, mi maestro. Yeshua le dijo: no me toques, porque todavía no he regresado a mi padre, pero ve a mis hermanos y diles que yo voy a mi padre y al padre de ustedes, a mi Elohim y al Elohim de ustedes. Miriam de Magdala fue a los talmidín, discípulos, con las noticias que ella había visto al Adón y lo que le había dicho. Yeshua tuvo que decirle: no me toques porque todavía no he regresado a mi padre, pues ella, demostrando su celo, consumida por su fervor como todo en su vida, el Adón tuvo que frenarla, ordenándole que no le tocara. Fervor, impetuosidad que debidamente canalizada logró llevar mucho fruto. Miriam de Magdala fue una mujer completamente restaurada y como respuesta de ello entregó su vida por completo al servicio del Adón Yeshua, quien la rescató y le sirvió fervientemente durante su ministerio en la tierra. Ella, como muchos otros que estuvieron enfermos o endemoniados, fueron un medio para que el poder de Yahweh se manifestara, anunciando las buenas nuevas y las maravillas que Yeshua había hecho en su vida. Quiero que entiendas que como mujer tienes un propósito en Yahweh. Por lo tanto, es importante que conozcamos lo que otras mujeres, verdaderas hijas del Altísimo, hicieron y cómo formaron parte del plan de Yahweh para la humanidad, tal y como lo sigue haciendo en estos tiempos. La pregunta para reflexionar es la siguiente: las que se identifican con Miriam de Magdala, ¿lo hacen por el prontuario inventado por Roma de prostituta o por ser una mujer salvada, liberada y administradora de bienes en la obra de Yeshua HaMashiach?